Es muy temprano, ya vienen con un día previo, así que espero que lo estén disfrutando. Damos comienzo entonces al track de UX. Vamos a tratar de contarles cómo aplicamos estas metodologías, cómo llegamos a entender al usuario para mejorar cualquier sistema o cualquier aplicación vinculada a salud. Para esta primera charla les voy a presentar una persona que estuvo trabajando en un proyecto hermoso. Cuando leí el artículo sobre el chatbot Crecer, me impactó los resultados y la respuesta que tuvo en mujeres embarazadas. A cargo de todo ese proceso de diseño estuvo Diana Saimovici. Ella es investigadora de la Coordinación de Usabilidad de la Subsecretaría de Gobierno Digital y viene trabajando hace mucho tiempo en experiencias en políticas públicas. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias por venir. Adelante. Hola. Bueno, ¿se escucha? A mí me pareció importante cuando me llamó Juan Marcos compartir esto, porque en este proceso la investigación de usuario y la usabilidad fueron clave en el resultado final del producto. Estuvieron desde el principio y influyeron mucho, no fueron correcciones mínimas, sino que fueron fundacionales. Como vamos a hablar de una experiencia particular, les cuento más o menos qué es para poner en tema. Se trata de un chatbot, un asistente virtual, un chat que da respuestas automatizadas, que funciona a través de Facebook, es para embarazadas o mamás hasta el primer año de vida, agenda y recuerda los turnos médicos, les permite agendar y después les manda recordatorios, y también tiene mucha información que es de la Secretaría de Salud, que responde preguntas sobre lactancia, parto, embarazo, vacunación. Tiene un mapa georreferenciado de centros de salud que está en base a la base de datos también de la Secretaría, que les dice cuál es el más cercano a su ubicación. Y funciona enrolando a la embarazada, tomando su fecha de última menstruación para saber su semana o edad de nacimiento del bebé, en el caso de que sea una mamá, para enviar información sincronizada de turnos. Le envía, digamos, la información está sincronizada con la edad gestacional o la edad del bebé. Bueno, acá también tiene información a demanda, además de la sincronizada, donde se pueden recorrer, digamos, los distintos tipos de información que puede haber para las etapas del embarazo, pautas de alarma, etc. Bueno, acá tiro unas ideas que en realidad para mí están en reflexión, pero tienen que ver con por qué se usa, digamos, la usabilidad y la experiencia de usuario están bastante instaladas en lo que es el sector privado y el mercado, y está clarísimo por qué, digamos, hay muchas aplicaciones y muchos desarrollos digitales para una misma idea, y en general la que sobrevive es la que tiene mejor usabilidad. Eso no hay discusión. Google es Google porque tiene la mejor usabilidad, ni siquiera pensamos todo lo que nos da. En las políticas públicas y en las políticas en salud, aunque no partan del sector público, es otra la modalidad. Primero, hay usuarios cautivos, muchas veces, entonces el tema de que me usen o no me usen, pensemos en AFIP, por ejemplo, o el portal de un hospital. La gente está acostumbrada a que lo tiene que usar, aunque no sea usable, pero hay otras cuestiones también. Bueno, por ejemplo, en AFIP había un enorme porcentaje de empleados destinados a atender gente del monotributo, cuando en realidad aportaban un 2% de la recaudación. Eso se mejoró, por ejemplo, diseñando mejor su sitio. Y también en las políticas en salud, a veces, digamos, en Airbnb la persona quiere alquilar su departamento y se le da la funcionalidad para hacerlo. En políticas públicas a veces se desea que la gente se vacune, use métodos de protección, cambie su conducta de alimentación, y no es algo que el usuario desea hacer, pero por el bien común queremos que lo hagan. Bueno, esto se los tiro. Avanzamos.
Bueno, entonces acá les voy a contar el proceso inicial de lo que nosotros recibimos como pedido de un equipo de salud con muy buenas intenciones, que quería el bien común para todos, digamos, el bien de las destinatarias, pero ahí donde nosotros entramos a hacer investigación de usuario en función de la solución. El equipo de salud nos dice que quieren una aplicación para recordarle a las embarazadas los 5 controles mínimos que deben realizarse. O, sí, pasamos. No, en el, bueno, no importa. Otra idea, sí, está bien, seguimos. Sí. La segunda, otra solución era enviarle 5 mails durante la gestación a todas las embarazadas del país para recordarles estos controles. ¿Y qué pasó? Bueno, esto es lo mismo que les debe pasar a los médicos cuando viene un paciente y le dice, quiero que me recete diclofenac porque me duele el cuello, o que me dé un calmante porque me duele el estómago, y ustedes le dicen, el paciente quiere sentirse mejor, pero por ahí no sabe que hay que hacerle una tomografía, o que no tiene dolor de cuello, o tiene una apendicitis, no tiene dolor de estómago. Entonces, bueno, ustedes van a hacer un diagnóstico y no le van a dar el remedio. Hay gente que lo hace por ahí, pero porque ustedes están haciendo... O sea, saben que él quiere sentirse bien, pero hay otra manera de lograrlo más efectiva y más profesional, y que le va a hacer mejor. Entonces, nosotros, cuando nos dijeron eso, pusimos en suspenso la idea de solución que ellos tenían, y les repreguntamos. Entonces le dijimos, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, las embarazadas que se atienden en el sistema de salud pública no tienen los controles mínimos necesarios, no se hacen los 5 controles, y aumentar la cantidad de controles ayuda a disminuir la mortalidad materna infantil. Entonces, bueno, nos contaron esto, nosotros nos emocionamos, no siempre en usabilidad tenés oportunidad de trabajar en algo que le mejore radicalmente la vida a las personas y salve vidas en un punto. Después en la investigación encontramos mucho más de esto. Dale. ¿Quiénes son las destinatarias? Bueno, son las embarazadas del sistema público, son las que se atienden en los centros de atención primaria, después van a la maternidad, y hay muchas que no tienen contacto casi durante su embarazo del sistema de salud, y estos son números del 2016 o 2017, no me acuerdo, pero fue cuando empezamos. Había un 33% de embarazadas que no tenían las consultas mínimas, los 5 controles, y había un 7% que caían a parir al hospital sin haber tenido ningún control. Bueno, nosotros nos preguntamos, eso es un problema, claramente hay que solucionarlo, pero ¿lo podemos mejorar con una aplicación? ¿Se puede mejorar con recordatorios? Intuíamos que sí, pero qué sé yo, también solo recordárselo, no sé, no estábamos seguros. Y también pensamos, pero si hacemos una aplicación, la van a usar, porque no basta con tener la aplicación, tiene que llegar a las usuarias, tienen que tener ganas de que algo que les esté recordando los controles que no quieren hacer. Entonces empezamos la investigación, primero investigamos lo que se había hecho, porque no queríamos estar fabricando la rueda. Investigamos en proyectos muy interesantes, Prospera en México, Chile, Crece Contigo, otras experiencias nacionales. También investigamos con obstetras, obstétricos, trabajadoras sociales, expertos en mobile health, que está acá una de ellas, Andrea Veratarrechea, que nos aconsejó desinteresadamente. Nos metimos en grupos de Facebook de las usuarias de Asignación Universal por Hijo, Argentina Trabaja, no, perdón, ellas hacen, hay un montón de cooperativas que dan ayuda social a las embarazadas, y nosotros nos metimos para ver de qué hablaban, cuáles eran sus problemáticas, y también consultamos estadísticas del INDEC, de otras fuentes conocidas, para saber cuántos usuarios tenía Facebook, cuántos usuarios, esto después van a ver por qué, pero, y cuántos usuarios tenían smartphone. No había estadísticas sobre aplicaciones. Nosotros queríamos saber, ¿se bajan las aplicaciones? Esto después lo investigamos largamente, pero no había estadísticas sobre aplicaciones porque eso les interesa a las empresas, y las estadísticas que hacen se las guardan. No hay una estadística del INDEC sobre qué aplicaciones usan las usuarias.
Otra cosa muy importante, o sea, un pilar de nuestra investigación de usuarios fue el método personas y protopersonas, que lo voy a contar rapidito porque es muy interesante. Esto es inventado por mí, ¿sí? Porque en general las personas y las protopersonas no se comparten ni en las empresas ni en las organizaciones, porque la protopersona parte de un prejuicio que vos tenés y decís, me imagino cómo va a ser esta embarazada. Teníamos estas 3 ideas, no en este caso, pero digamos, si vos te imaginas, bueno, ¿quieres una aplicación para embarazadas? ¿Cómo soy? Bueno, tengo una joven que es adolescente, tengo una mamá con muchos hijos, y estas protopersonas, que es como diseñar un personaje de película, más o menos, son las que te sirven para ir a reclutar, para ir a entrevistar gente, porque si vos no tenés más o menos pensado cuál es tu usuario representativo, tampoco podés salir a buscarlo. Después se hace todo una configuración de las personas que tenemos, con ciertas variables, cuánto manejan la tecnología, se ponen algunas frases de las entrevistas, o sea, se hacen entrevistas a esa gente, y esas entrevistas se convierten como en una síntesis, como si fuera un Frankenstein de todas las personas que entrevistaste, y eso te da lo que se llama persona, que es tu usuario, donde vos visualizás tu usuario, pero con elementos muy reales. Se sintetizan, bueno, es todo un trabajo más complejo que esto, pero se escribe una biografía, y se extrae frases de las entrevistas que en general tienen mucho que ver con el producto que vos estás pensando, o sea, se le pregunta cosas sobre el producto que estás pensando diseñar, necesidades, más allá de lo que vos estás pensando diseñar, otras necesidades que pueden tener. Bueno, esto es un ejemplo, pero lo pasamos de una persona, después si quieren profundizamos si hay tiempo. Bueno, ahora les voy a mostrar nuestra investigación. Bueno, nosotros investigamos muchísimas embarazadas en los centros de atención primaria y en las maternidades de un determinado municipio, de varios, digamos. Ninguna bajaba aplicaciones. Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero hay que ir a constatarlo, porque no tenían teléfono que supere, digamos, que tenga memoria para tener aplicaciones, demasiadas. Algunas ni siquiera tenían usuario de Play Store, porque su celular lo habían comprado usado, o lo que sea. No tenían mucha conexión, tenían conexión cuando iban al centro de salud o de a ratos, pero no tenían una conexión para poner a bajarse cosas. No usaban el email fue descartado de plano porque todas tenían un email que lo habían usado una vez para mandar un currículum o lo que sea, no sabían su email. Cambiaban mucho de teléfono, con lo cual el tema de SMS, por ejemplo, o también de una aplicación que guarda información, era complicado. No tenían teléfono de línea, eso se los cuento por sí, para que les diga. Todas tenían celular, todas tenían smartphone. Lo único que usaban era Facebook, y lo usaban en el celular. Y bueno, con respecto al producto, a los turnos, al embarazo, les daban ¿por qué no vas al turno? Sondeamos un poco esto. En muchos lugares los turnos se anotaban en un cuaderno y les daban un papelito, si lo perdían no sabían cuándo era el turno. Tenían muchas dificultades para llegar al centro. No era, bueno, paso a ver si hoy es mi turno, porque no tenían asfalto. El asfalto comprobamos en la investigación que soluciona la mayoría de los problemas de las personas, pero eso es un tema aparte. Tenían muchos hijos, no sabían con quién dejar a los hijos, o le daban un turno para el hijo a las 4 y el suyo a las 9 de la mañana. Los controles no sabían para qué eran, además les daba un poco de miedo, nunca sabían qué les iban a hacer, y no les habían dicho, mirá que se puede prevenir la preeclampsia, o la transmisión vertical, no tenían idea, o no escucharon, o no les dijeron, no se animaban a preguntarle algunas cosas a las personas que la atendían. Los recordatorios sí, les servían, como que, está bueno. Piensen que en el sistema público no está el recordatorio. Yo, por ejemplo, tengo hospital italiano, y me cambió la vida cuando empezaron pude agendar recordatorios, porque pido un turno con 6 meses, y después, no sé, acá no existía esto, obviamente, estaba el papelito, pero lo que más nos llamó la atención es que todas googleaban información sobre el embarazo, buscaban información, no sé en dónde, o sea, en lugares que no eran validados, no eran oficiales, incluso bueno, después vamos a ver lo que nos dijo una trabajadora social, pero los sitios oficiales no eran los más amigables, y los sitios más amigables eran los más truchos. Y sobre todo que esto
lo tomamos, no venía, o sea, vino de Yapa, no es que lo que fuimos a averiguar, se sentían solas, vulnerables, estaban receptivas, necesitaban acompañamiento emocional, más allá de lo que pueda dar un ministerio, una Secretaría de Salud. Bueno, acá algunas frases que nosotros rescatamos, esto me parece muy práctico, los turnos, esta le decía a la que tenía 4 hijos, se me pasan las cosas, esto de que buscaban en internet y por ahí había más cosas de otros países que encontraban que no servían para acá, y una cosa que nos dijo una trabajadora social que era, buscan en páginas truchas pero no los puedo mandar al sitio oficial porque es inusable, dijo esa palabra literal. Después lo rediseñamos igual nosotros. Y esto, bueno, tengo que ir caminando 45 cuadras, sin asfalto, con el pide a UPA y no sé si ese día me toca que me atiendan. Entonces, con toda esta información de la que la metimos en la licuadora del diseño de producto, bueno, no era una aplicación, mails tampoco, bueno, solo usaban Facebook, esto fue como muy significativo. Los recordatorios les servían, pero lo que más querían era información confiable, preguntar sobre el embarazo y recibir respuestas y que las acompañen, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando se nos ocurrió la idea de un chatbot que permite enviar recordatorios y agendarlos con una funcionalidad que no está en todos los chatbots, pero bueno, la desarrollamos, que esto era lo que quería el equipo de salud. Pero ¿qué pasa? Vos necesitas que adopten esa solución. No podés, bueno, te doy esto que te va a recordar. Ellas querían otra cosa. Ellas querían preguntar y responder. Entonces, tomamos la información que ya teníamos en ese sitio, que en ese momento era inusable, ahora ya cambió, y les dijimos, bueno, acá se hizo un trabajo, que después voy a hablar un poco sobre eso, muy grande de traducción de esa información que estaba dirigida más a a efectores que a estas usuarias que nosotros conocimos, para convertirlo en una conversación, para que el texto sea cortito, sea claro, con palabras de todos los días, que lo pueda entender cualquiera. Ese fue el mayor trabajo, porque en un chatbot la usabilidad son las palabras, no son los botones, lo que puede tener un sistema, una aplicación, un sitio. En el chatbot las palabras son la interfaz con el usuario. Eso fue uno de los mayores trabajos. También, cuando agendaban un control, que no era, te recuerdo que tenés que hacer 5 controles, era, ¿cuándo es tu control? Te lo agendo, si no agendaste ningún control, te pregunto por qué y te digo que lo agendes, y cuando te lo recuerdo te digo, en este control te van a medir la glucosa para prevenir, entonces ya es como que era un poco más, se iba tomando forma a algo que la usuaria pudiera querer usar, porque para recordarle algo vos tenés que estar en su celular. Y la acompañaba, el teléfono tiene esto de que te acompañan a las 24/7, porque lo tenés todo el tiempo en el bolsillo, era una oportunidad que en los sitios no estaban. Incluimos también por nuestra investigación una pregunta que una vez por semana le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Más o menos. Y a partir de esas respuestas se la derivaba a un centro de salud o se le brindaba información, todo por supuesto validado por la Secretaría de Salud. Bueno, también de Yapa permite enviar campañas masivas sobre vacunación, sarampión, etcétera, porque ya una vez que la usuaria está, no tenés que esperar que actualice la aplicación. Esto ahora lo vamos a ver. O sea, al estar en una red social no tiene que bajar nada o sincronizar porque le llega la información directamente. Metimos los centros de salud que estaban en la base de salud también, para que pueda ver cuál era el centro más cercano. Aunque eso no es tan usado, porque en general las personas ya saben dónde está el centro más cercano, pero si está en otro lado y tiene una emergencia. También se incluyeron pautas de alarma con determinadas palabras que las manda directamente, le pone el teléfono, para un teléfono de ambulancia, o le dice anda al centro, si la persona escribe me sale sangre, bueno, o alguna cuestión así. Y lo que nos interesaba a nosotros es que tenía monitoreo de conversaciones, anonimizado por supuesto, y métricas en forma muy directa. Entonces ahí nosotros pudimos ir trabajando esta usabilidad, que son las palabras, en una prueba piloto que se realizó. Bueno, ahora después les cuento eso. En Facebook, bueno, como política, digamos, estando en el Estado, te da un poco de reticencia a trabajar en Facebook, porque la verdad que es una empresa, es el sector privado, es una empresa de otro país, pero
en este caso se decidió, era el lugar donde ellas querían estar, o sea, no había por otra forma de llegar mejor a las usuarias. Además, el perfil lo mantenían aunque cambien de teléfono, para ellas era confiable, era familiar, y era gratuito, no necesitaban, era lo que ya usaban, no necesitaban bajarse una aplicación y gastarse un montón de datos, que era un recurso escaso. Bueno, acá estoy hablando del tema de las palabras. Hay toda una discusión, una metodología que se llama lenguaje claro, que no voy a ahondar ahora, pero tiene que ver con accesibilidad. Y se está discutiendo que desde un punto de vista de derechos, el Estado no puede comunicar las cosas en forma, el Estado, o en general se centran en los textos de salud y de derecho, esta movida, digamos, que en otros países es más fuerte, hay países donde se promulga directamente las leyes en lenguaje claro, es una manera de construir el texto con palabras, hay varias metodologías, pero con palabras que sean familiares al usuario. Por ejemplo, ligadura tubaria, que era el texto que venía en la información, era ligadura de trompas, o toxoplasmosis era la enfermedad de los gatos, o bueno, hay un montón de cosas que nosotros tuvimos que trabajar. Ahora les cuento cómo, pero en el equipo con los textos hubo nuestra asesora en salud. Bueno, nada, después les cuento las preguntas, porque bueno, pero trabajaron una psicóloga especializada en género, un antropólogo, en mi caso yo que hago usabilidad, pero además estudié guión y también trabajo en accesibilidad, entonces eso, lo de los textos fue crucial. Acá, bueno, hay algunas herramientas para conocer las palabras de los usuarios, preguntarles en las entrevistas con qué palabras se refieren a las cosas, Google Trends, monitoreo de conversaciones, etc. Bueno, más o menos les cuento, o sea, todo esto fue testeado, se hizo una prueba piloto en un municipio, en la prueba se hizo el monitoreo de conversaciones que mejoró mucho la performance del chat en cuanto a palabras que no se entendían, hicimos encuesta de satisfacción presencial y online, pruebas, y se hizo un censo para medir el impacto, y ¿qué pasó? De las usuarias contactadas en la prueba piloto, que se enroló de a una, ahí las usuarias se les puede hablar a todas en los centros de atención primaria, el 75% de las que se le ofreció el chat lo utilizó. Eso a mí es lo que más me importa, por el tema de usar, no es lo que más me importa, pero es una cuestión que demuestra que es usable. Hicimos un estudio de NPS que en general da negativo, dio 77, bueno, otras pautas de usabilidad, pero en realidad lo más importante es que en el censo se demostró que aumentaron los controles de las embarazadas usuarias, de las que cuando fueron a la maternidad, después de un año o 6 meses, no me acuerdo cuánto fue la prueba, las que conocían el chat tenían 13% controles menores a 5, y las que no lo conocían tenían un 24%. Bueno, nada, este es el equipo, lo pongo porque fue importante también el tema institucional, digamos que nosotros como que tuvimos un respaldo, la usabilidad sin un respaldo de los directivos no puedes llevar a cabo los proyectos. Eso estuvo fue importante, digamos. No es que vos vas, ay, quiero hacer usabilidad, si no hay un respaldo no lo tenés, digamos, no lo podés hacer. Y esta soy yo, cualquier cosa si me quieren escribir o preguntar algo, y listo, estuve bien en tiempo. Gracias. Perdón, fui muy rápido. Bueno, excelente. Y no sé si se vio, pero si entran en el artículo del Medium de Diana, es impactante las respuestas de las mujeres hacia el chat. De ir y contarles, tuve a mi hijo. Impactante. Así que, ¿preguntas? Levanten la mano, vamos preguntando. ¿Todos tímidos tan temprano? Bien, te hago yo una... Allá hay una. Ahí vamos. Hola, ¿qué tal? La consulta es la siguiente. Cantidad de pruebas que hicieron aproximadamente
y zonas en las que buscaron sus usuarios. Hablo por acá. Pruebas, no hicimos tantas, hicimos más bien entrevistas. Las pruebas de usuarios se hicieron al final porque las primeras usuarias fueron enroladas uno a uno en la prueba piloto. Entrevistas, habremos entrevistado a 50 personas, más o menos. Y el lugar donde hicimos la prueba piloto, no sé si se puede decir. ¿Cómo? Conurbano. Exacto, en la provincia de Buenos Aires. En centros de atención primaria, recorrimos en el municipio todos los centros de atención primaria y las maternidades, la maternidad oficial. Digamos, era un lugar donde en general las usuarias, había un solo lugar donde ir a tener el parto, a parir, y muchos centros de atención primaria. Por eso pudimos tener el censo en el... Digamos, todas las que durante un año estuvimos viendo en centro de atención primaria fueron a parir al mismo lugar. Ahí tenemos otra pregunta. Sí, está bueno, ¿sí? Las Hola. preguntas son lo mejor para mí. Sí, ¿qué tal? Lo mío es una pregunta un poquito más técnica y tiene que ver con el desarrollo propio del chat. ¿Fue un desarrollo propio de ustedes? ¿Armaron un equipo de desarrollo para esto? ¿Fue muy costoso? ¿Tiempos? El desarrollo, digamos, parte y parte. El equipo era digamos, de ideación y de diseño de conversaciones y de interacción y todo el flujo del chat era interno de el Subsecretaría de Gobierno Digital de la Secretaría de Modernización, y para el funcionamiento del chat se contrató una empresa que brinda una plataforma donde digamos, se se diseñan las intenciones con los disparadores que mueven al chat. Y después ese equipo, digamos, la plataforma tiene como un mantenimiento, pero el desarrollo, una vez empezado, el desarrollo de nuevas interacciones y toda la carga se hizo con un equipo interno. Se mantiene con un equipo interno. No sé si se... Sí. O sea, son herramientas de terceros que se aprovecharon. Sí. Y esto fue muy, muy rápido, digamos, la implementación. Digo, la parte técnica no es lo que más costó, sino... No, sí y no. Igual, claro, hay plataformas gratuitas para realizar chatbot. Por ahí no tienen las funcionalidades de recordatorio de turnos o de geolocalización, algunas que eran como más complicadas, o de sincronizar mensajes con una edad gestacional. Esas son las cosas más complicadas. Para ciertas conversaciones, se puede usar, hay una de Google, Chatfuel. La parte técnica no fue la que más tiempo llevó. Lo que más llevó fue la investigación de usuarios y la implementación en terreno que digamos, que permitió pilotear y monitorear las conversaciones. No fue y mejorar el chat, no fue para nada el chat que salió al principio, cambió mucho con respecto a lo que se hizo después de la prueba piloto. Pero el proyecto en total habrá durado un año y medio, más o menos. Pero la realización técnica habrán sido entre 3 y 6 meses. Lo que pasa es que sí, más o menos. Bueno, perdón. No tenemos tiempo para seguir con preguntas. La intención es que después puedan acercarse a cada uno de los expositores y seguir charlando. Son tiempos muy cortos. Todas las presentaciones que vamos a tener son muy interesantes y hay mucho para preguntar. Así que gracias, Diana. No, gracias a vos por invitarme. Despedimos a Diana.